desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, este podcast que hacemos aficionados a la Fórmula 1 para vosotros que también lo sois. En esta ocasión vamos a hacer un repaso rápido de lo que ha sido el Gran Premio de Spa, del Gran Premio de Bélgica de este fin de semana, y que digo va a ser rápido porque estamos un poquito en cuadro. Estamos solamente dos de los habituales, obviamente estoy yo, y también tenemos a nuestro compañero Emmanuel. Muy buenas, Emmanuel, ¿qué tal? Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues si te parece, antes de empezar el transcurso normal del podcast, empezar por una triste noticia, porque este fin de semana se disputaba una cita en la IndyCar y ha habido un accidente. Bueno, un piloto Karan tocaba el muro y varias piezas se desprendían y justo pasaba por ahí Justin Wilson y una pieza, creo, del morro del coche de Karan pues le ha ido a impactar contra el casco y automáticamente quedó inconsciente y Wilson tocó con las barreras, fue trasladado al hospital, estaba en coma, pero ya hoy la familia ha comunicado su muerte. Y bueno, pues esto que hablamos cuando pasó lo de Bianchi y los dos motoristas españoles, que parece que la mala suerte se atrae, o no sé, porque en menos de un mes pues al final han muerto unos cuantos pilotos, ¿no? Y en referente a esta de Justin Wilson, que viene provocada por estas piezas que al final se acaban desprendiendo y causando colisión con el piloto, pues no sé si va a ser la gota que colma el vaso, pero ya ha pasado algo similar aquí en Europa y ahora con lo de Justin Wilson en América, y imagino que eso, que será algo tal como que derrame el vaso para que la FIA en las dos partes del mundo pues decida, si ya en la Fórmula 1 parece que pueden coger ese camino, proteger un poco más el COVID, pues ya viendo lo que le ha pasado a este Wilson, lo que le ha pasado en su momento a Massa, lo que le pasó a, creo que al hijo de Surtees en la Fórmula 3 hace años, que un neumático le dio en el casco y se quedó ahí también el pobre, pues imagino que esto ya será, pues eso, la toma de decisión definitiva para que, no sé de qué forma, pero protejan el COVID con algún tipo de estructura. Sí, es un tema complejo del que yo creo que ya hemos hablado varias veces y que es una lástima que estén pasando estas cosas, pero en el mundo del motor es el problema que tienen estos monoplazas, que son, pues eso, a cabeza descubierta por una parte todavía por seguridad, y que tienen que estudiar el cómo extraer al piloto con seguridad en caso de un accidente, un incendio, o sobre todo un incendio, que sería así lo que más premura podría traer a los comisarios, sin que suponga un riesgo eso, el hacer una cúpula o un cierre a ese habitáculo. Una lástima lo de este piloto, que efectivamente, como comentabas, Manuel, la noticia pasaba de un poquito pues por encima de los telediarios ayer o en las últimas horas. Hacían eso, pues el comentario de que estaba en el hospital inconsciente o en coma, y que bueno, esta mañana pues ya se daba la noticia de su muerte. Bueno, pues si te parece, vamos a hacer una pausa ya para empezar el podcast, y ya nos metemos a comentar lo que ha sido el Gran Premio de Bélgica, de Spa. Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps, que, Emmanuel, empezaba con una confirmación de un piloto que bueno, había estado en la cuerda floja de los rumores durante pues casi toda la primera mitad de la temporada. Pues sí, ya lo anunciaba yo en el pit stop y lo dejé un poco para entrar más en opiniones aquí en el podcast, pero bueno, al final solo vamos a estar nosotros dos, pero bueno, ya habrá tiempo para comentarlo cuando haya más quórum. Pero ahora que estás tú, pues sí, que la noticia es que Kimi va a seguir en Ferrari en 2016. Y bueno, no sé tu opinión clara sobre esto, Dani. La mía, pues ya la he escuchado varias veces, que yo no hubiera renovado, pero
entrando dentro de las posibilidades que hay en el mercado que tendría Ferrari, pues bueno, digamos así, la que menos perjuicios le tiene, pues es continuar con Kimi. Y el equipo de momentos de temporada está funcionando bien, Vettel, Kimi, la pareja y el equipo, y dicen pues bueno, vamos a continuar con él un año más, que seguro va a ser el definitivo, porque no veo a Kimi en el 2017 de ninguna de las maneras. Le siguen pagando un salario monstruoso en comparación a sus resultados, pero bueno, pues el equipo se mantiene, entre comillas, tranquilo, y ya se buscarán las habichuelas para el 2017. La verdad es que, recordamos que el caso de Kimi es un piloto que abandonó la Fórmula 1 y volvió. No creo que tenga problemas por volver a hacer lo mismo. Seguramente es no parece mal piloto, lo que pasa es que últimamente, desde su vuelta a Ferrari, sí que ha quedado un poco a la sombra de dos grandes pilotos como era Fernando Alonso y como es Sebastián Vettel. Quizá en el caso de Alonso era un poquito más notable porque el coche, quiero pensar que iba peor que el de este año. O sea, no que de repente Vettel haya llegado con el mismo coche que tenía Alonso y esté sacando tantísimo del mismo coche, ¿no? Pero este año pues está un poco ahí en la cuerda floja, o estaba, se comentaba, y que renovación efectivamente también está un poco condicionada por, vale, yo puedo renovar o no, pero necesito un segundo piloto, necesito poner un piloto y no voy a coger a uno cualquiera. Entonces quizás hasta le saldría más caro el fichar a un piloto y echar a Kimi que mantener a Kimi, y que no lo está haciendo del todo mal. Posiblemente se esperase más de él, pero no es una decisión que no entre dentro de la lógica de Ferrari después de lo que hemos visto con Felipe Massa. Que a Felipe Massa sí que lo vimos muchas veces fuera del equipo y no entendimos cómo seguía una temporada tras otra. En el caso de Kimi no me parece por ahora tan obvio como era lo de Massa. Pero bueno, también es eso. Es el tema que tú mencionas del mercado, que al final pues te condiciona el decir, pues ahora no puedo hacer un fichaje, no tengo a nadie que traer. Lo que tú decías, que fichar a un piloto y traerlo, pues igual haciendo cuentas le sale más caro que continuar con Kimi, ¿no? Se hablaba de la posibilidad de fichar a Valtteri Bottas, pero que tiene contrato con Williams, y liberarlo de ese contrato pues casi era como un fichaje de un futbolista, ¿no? Pagar la cláusula de rescisión y todo este asunto, pues traído a la Fórmula 1, pues una cosa similar, y echando cuentas, pues entre que Valtteri Bottas se tendría que adaptar y pagar la pasta, etcétera, pues mira, continúo con Kimi, que vale, no me va a ganar 5 carreras el año que viene, seguramente, pero bueno, pues al final pues el próximo año Ferrari cuáles van a ser sus objetivos. Aún arriba Vettel lo tendrá que decidir, pero imagino que sea el título mundial, al menos de pilotos, y el de constructores. Si Kimi está un poquito inspirado, pues si gana el de pilotos con Vettel, pues con que Raikkonen esté un poquito inspiradito, pues al menos opción tendrá, ¿no? Y han continuado con él, pero lo que estoy seguro es que en 2017 no va a estar, porque va a haber opciones sin pagar un centavo para que venga un piloto con perspectiva más de futuro, ¿no? Y ya tendrá una edad. Recordemos que el mundo del automovilismo ha cambiado mucho en ese sentido. Es un poco como el fútbol, se entra muy joven, se sale con una edad en la cual pues ya los jóvenes vienen pisando muy fuerte por detrás, y Kimi estará en torno a los 35. Si no llega, los ha pasado por poco. No estará más o menos en ese entorno, y suele ser el momento en el que los pilotos de Fórmula 1, que no tienen tanto problema de lesiones como el fútbol o eso, pero sí es en el momento en el cual pues quedan un poco desfasados de la generación siguiente de pilotos y quieren pues dar el salto a otro tipo de categorías, resistencia, el DTM, etcétera, algo más pues acorde con su experiencia. Veremos entonces en 2017 qué es lo que realmente pasa. Sí, esto sucedía si no hay más, el miércoles.
Y lo que pasó el viernes en pista ya lo comenté en el pit stop, y ya nos vamos al sábado por la mañana antes de la clasificación en los libres 3. Dominaba Hamilton, segundo era Rosberg, tercero Vettel, cuarto Raikkonen, quinto Pérez, sexto Ricardo, séptimo Kvyat, octavo Hülkenberg, noveno Bottas y décimo Felipe Massa. Como vemos, pues dominancia de los equipos que llevan Mercedes, y la excepción pues los Ferrari y también los Red Bull, que bueno, ya lo que mostraron el viernes parecía que iban a ir bastante bien, ¿no? Y también los Force India que hace grandes premios estrenaban la especificación B del coche, y bueno, este tipo de circuitos se le da muy bien. Aquí, como después comentaremos en carrera, han ido fuertes, ¿no? La pega de esta sesión fue que el enésimo problema para Fernando Alonso. Aquí en McLaren hicieron la primera cosa inteligente, yo creo, que de toda la temporada, que fue, viendo cómo ha cambiado todo este sistema de estrenar unidades de potencia y sus consecuencias, sus penalizaciones, pues decidieron estrenar unidades de potencia el viernes y también el sábado, porque total el resultado iba a ser que iban a salir últimos en carrera sin tener penalizaciones acumulables en carrera como sucedía antaño, ¿no? Con lo cual, Fernando el viernes tenía algún problemilla con ese motor, pero bueno, rodó bien el viernes, pero el sábado, que estrenaba motor, pues se volvieron a manifestar los problemas de juventud, de tener que estrenar un motor con toda la instalación, etcétera. Se volvieron a manifestar y se perdió toda la sesión de libres por la mañana antes de clasificación, con lo cual llegaba a los entrenos pues a ciegas, entre comillas, y ya la situación de McLaren durante todo el fin de semana fue, no sé si decir penosa, pero bueno, en la tónica habitual de la temporada, con un plus negativo si cabe por el contexto del circuito. Y con estas nos llegamos a los entrenamientos. En la Q1 se quedaron los habituales, que son Roberto Meri, Will Stevens, Alonso Button y Felipe Nasser, que quizás fue un poquito sorprendente porque los Sauber, que estrenaban la última especificación del motor Ferrari, pues aquí iban a tener un punch, si acaso para, por ejemplo, superar a algún Toro Rosso o alguna cosa de este estilo, pero Felipe Nasser no pudo hacerlo y se quedó en la Q1. Durante la Q1 manifestó problemas más Verstappen. Ya hay que decir que, bueno, después comentaré las sanciones, pero ya traía una sanción y en principio pues no le compensaba mucho rodar, pero sumado a eso, pues en la Q1 manifestó al final de la sesión que tenía algún problema y consiguió pasar a la Q2, pero ya en la Q2 no salió ni rodar una sola vuelta. Al igual que Kimi Raikkonen, que se le paró el coche y se quedaron sus esperanzas de hacer un buen fin de semana aquí en la clasificación, ¿no? Tuvo un problema con la presión de aceite, creo, o algo así similar, y el coche se quedó clavado y ahí se acabaron sus esperanzas de hacer un buen fin de semana en un circuito que a Kimi se le da especialmente bien, y que después en carrera comentaremos. Creo que bueno, fue una actuación, viendo de dónde partía en parrilla, pues bastante buena, ¿no? En la Q2 también se quedaron Ericsson, Kvyat y Nico Hülkenberg, que quizás es un poco sorpresa tanto lo de Kvyat y Hülkenberg viendo los que pasaron en la Q3, ¿no? Por ejemplo, Carlos Sainz consiguió pasar, se quedó 10º. Noveno Vettel, sorpresón, al menos para mí. Y también imagino que sorpresón para Ferrari, que imagino que no se esperaba tener a Vettel en 9ª posición. Octavo fue Pastor Maldonado, séptimo Felipe Massa, sexto Ricardo, quinto Pérez, clasificación de la temporada, cuarto Grosjean, lo mismo que Pérez, clasificación de la temporada, tercero Bottas, muy buena la clasificación de Bottas, segundo Rosberg y una pole más para Hamilton, que ya lleva la friolera de 6 consecutivas y está a 2 de igualar el récord de poles consecutivas de la historia que tiene Ayrton Senna, ¿no? Y sumado, y como decía antes, iba a decir las sanciones. Como decía antes, Alonso y Button tenían 55 y 50 penalizaciones de pérdida de posición por estrenar partes o unidades de potencia. Récord histórico. Después también tenía 10 sanciones de penalización Verstappen porque estrenó un motor de combustión.
Y después también sumados a estos pilotos, pues Grosjean, que en principio quedó cuarto, pues acumulaba 5 sanciones de posición por cambiar la caja de cambios, lo mismo que le sucedió a Raikkonen por bueno, eso, parte de los problemas que tuvo durante la clasificación, pues al final provocaron que tuviera que cambiar la caja de cambios y perdía 5 posiciones, con lo cual pues en general la clasificación un poco cóctel, ¿no? O sea, salvo los Mercedes, metes al resto de la parrilla en una coctelera y es un poco lo que sale, ¿no? Todo un poco mezclado, Lotus, Red Bull, Force India, un poco todo mezclado. La verdad es que ha sido, no sé si se repetirá en Monza, pero en general un fin de semana con, pues ellos, salvo los Mercedes, todos un poco entremezclados, que a su vez es bueno, ¿no? Yo creo que si la FIA quiere hacer un cambio importante para el año que viene para ganar emoción, es eliminar a Mercedes. O sea, porque es básicamente lo que dices tú. Quitamos los Mercedes de la ecuación. Sabemos que hay otros coches que ya les tenemos puesta la posición, porque sabemos los McLaren y sabemos otros equipos del nivel. Pero con los Mercedes fuera, es lo que comentas. O sea, lo que pueda pasar ahí, estamos viendo pues mucho movimiento. Y yo creo que es algo que se reflejó también, igual que en la clasificación, se reflejó bastante en la carrera y luego te voy a hacer una pregunta sobre eso también, porque yo creo que es algo que también se notó. Pero vamos a comenzar primero por contar así un poco por encima lo que ocurría en carrera. Una carrera que empezaba con las dudas. Hablábamos de que se reducían las ayudas que podían emplear para la salida y era algo, teníamos ciertas incógnitas, sobre todo en tema de Spa, pues la curva de Eau Rouge, cómo la tomarían los pilotos, y pensábamos en algunas salidas no muy elegantes que había tenido algún piloto, sobre todo los de Mercedes, y si se daría pues ese caso. Y así ha sido. Hamilton salía mal comparado con el resto de pilotos, y quien salía pero muy mal era Nico Rosberg, que se veía alcanzado por Sergio Pérez, por Ricciardo, por Bottas, y que pues conseguía mantener ahí un poquito la posición después de esos 3 pilotos que le sobrepasaban. Su compañero de equipo, Hamilton, tenía sus más y sus menos con Sergio Pérez, pero no pasaba pues de ponerle un poquito de emoción en las primeras vueltas, sobre todo pensando, sabía Hamilton que Sergio Pérez tenía una velocidad increíble. No recuerdo exactamente cuánto de más tienen en recta los Force India en este circuito. Creo que eran unos 10-15 kilómetros por hora más que los Mercedes, y que en el momento en el que Sergio Pérez tuviera DRS habilitado, que iba a ser un problema, con lo cual pues Hamilton tiraba e intentaba pues abrir un poco de hueco para estar a salvo. A quien veíamos recuperar un poco también era a Nico Rosberg, que conseguía recuperar posición con Valtteri Bottas en la parada del autobús. Una buena recuperación de pues esa quinta posición o esa cuarta posición que tenía Valtteri Bottas, la conseguía Nico Rosberg, y que vamos viendo pues esos primeros problemas con Pastor Maldonado, que tenía que abandonar. La verdad es que el venezolano pues muchos problemas está teniendo el pobre esta temporada, y que pues a partir de aquí veíamos la carrera bastante tranquila. Hamilton controlaba sin mucho problema, y veíamos en las primeras 8 vueltas que ya Ricciardo adelantaba su parada para intentar sorprender. Ricciardo, que recordemos, iba tercero, para buscar una estrategia un poco distinta, y que a partir de ahí pues se precipitaban todas las paradas, ¿no? Pérez pues mantenía tranquilamente la segunda posición después de Hamilton al entrar Ricciardo, y que Rosberg pues se ponía en tercera posición intentando ganarle tiempo a Ricciardo para después de hacer su parada pues salir por delante del australiano. Checo Pérez entraba también buscando un poquito la sorpresa, pero bueno, teníamos
más o menos normalidad en esas posiciones. Veíamos a Max Verstappen, por ejemplo, hacer un adelantamiento a Felipe Nasser bastante impresionante. Eran un poco pues los coches, como decíamos, que ponían el picante, el interesante esta carrera, sabiendo que los Mercedes, por lo menos el de Hamilton ya estaba en la primera posición y que lo tenía fácil, pues le daba ese toque emoción lo que veíamos por la parte trasera de la carrera. Destacar aquí uno de los incidentes curiosos del fin de semana, con Valtteri Bottas, que entraba a poner neumáticos y ponía 3 neumáticos blandos y los mecánicos ponían uno de los traseros medio. Había dudas, incluso en la retransmisión se hablaba pues de que el coche era ilegal. Lo comentaba Pedro Martínez de la Rosa, supongo que pensando en lo que dice el reglamento. Y que, la verdad, Dani, perdona que te corte, sí, da para pensar que algún equipo lo repita en la siguiente carrera si le sale rentable, me explico. Ahora ibas a decir toda la sanción que le pusieron, que es un drive-thru, pero imagínate que en las siguientes carreras a un equipo le sale rentable, lo que decía de la Rosa, que lo ideal es que en el tren delantero un compuesto, en el tren trasero otro compuesto. Imagínate que algún equipo, viendo la sanción que le han puesto en Bélgica, decide aposta a hacerlo y resulta que en los tiempos salen unos tiempazos de la leche en la siguiente carrera. Claro, la ley echa la trampa, o sea que a mí desde luego la sanción que le pusieron, Bottas no tiene nada que ver, evidentemente él no elige los neumáticos y un poco ha pagado el pato él, ¿no? Del problema del equipo, pero viendo este tipo de sanción de solo drive-thru, pues es que yo si soy equipo digo, pues mira, si me sale rentable y mejoro mis tiempos un segundo teniendo los dos tipos de compuesto, aumento mi steam 15 vueltas o lo que sea, miro la correlación con el tiempo perdido en drive-thru y si me sale a cuentas, hago la gamba, meto la gamba, lo hago a posta y adiós, muy buenas. Yo creo que la sanción que lo hubieran tenido que poner a Bottas es automáticamente entrar en pit lane y cambiar los neumáticos. No tener que ni hacer, o sea, 100 metros que hacía él con ese juego divergente es un atentado contra la ley. No sé lo que opinas tú. Sí, efectivamente. Recordemos que los coches, muchas veces se dice, los circuitos se suele girar en un sentido horario o antihorario, es decir, que uno de los neumáticos o alguno de los neumáticos pues tienen un desgaste mayor. Entonces, sabiendo eso, sabiendo que igual ganas algo de tiempo y que la sanción es mínima, pues oye, no decimos que esto, porque las caras del equipo no eran otra cosa que de sorpresa. No sé si te fijaste, Dani, en la repetición del pit lane, de la entrada en box, de la parada, se ve como están poniendo, cada mecánico trae su rueda y tal, y de repente ves a un mecánico extra que trae un neumático extra y que mira para los 4 y dicen, pero si están los 4 neumáticos, ¿qué hago yo con un neumático aquí? Casi que me voy a ir. que seguro que ese neumático era el correcto, ¿no? O sea, fue un poco bizarro lo que le pasó a Williams. Sí, las caras lo mostraban todo, pero posiblemente es lo que digas tú. Lo que hay que hacer es actuar rápidamente, meter ese coche en boxes, que cambie los neumáticos. Si le quieres meter una sanción, se la metes en ese momento, que no sería un drive-thru, sería pues un stop and go, 5 segundos, 10 segundos, que esté el coche parado, que los pierda por el fallo y que cambie los neumáticos para seguir con la normativa y que no haya ningún tipo de suspicacia, ¿no? Es que incluso lo que le pasó a Bottas, que son 3 de un compuesto y otro de otro, incluso viendo cómo ha sido el Gran Premio de la seguridad de los neumáticos, que después hablaremos de esto, porque le salió bien y no tuvo problemas, pero vete tú a saber si le estalla un neumático porque uno es más resistente que el otro y produce algo ahí extraño, o sea, hasta contra la seguridad. Los comisarios fueron contra la seguridad, en mi manera de pensar. Sí, desde luego yo creo que un día habría que tener habría que pensarse muy bien lo que están haciendo los comisarios. Pero yo entiendo que una carrera de Fórmula 1 son muchos coches, es un circuito, son muchas cámaras, porque ellos realmente lo que están es examinando en vídeo
todo el circuito, tienen una sala, pues como si fuera de montaje, de realización, y que, bueno, pues tienen muchas cosas que ver y están viendo muchas cosas a la vez, muchas jugadas. Esto no es, por ejemplo, como puede ser el fútbol, en el que hay un balón y la acción se centra donde está el balón, ¿no? Aquí hay muchos elementos a vigilar y que bueno, que estén muy atareados y vayan apuntando, oye, que hay que seguir viendo lo que pasa, pero hay que decidir sobre esto, ¿no? Y que no estén teniendo esa velocidad por algo así, o sea, por la propia mecánica del trabajo. Pero desde luego lo que dices tú, supongo que igual cada juego de neumáticos tiene su mapa motor, por el esfuerzo que se le pide, por la tracción, por muchas cosas, y que desde luego si le aplicas un mapa motor a un neumático que no es el adecuado, pues puedes tener un problema. Y de hecho, pues en este Gran Premio ha habido problemas con los neumáticos de seguridad, y que bueno, pues podía haber quedado en otra cosa. Esto yo creo que es lo de siempre, ¿no? La velocidad a la que los comisarios toman las decisiones cuando parece que están muy claras en el libro. Comentar, bueno, quedábamos eso, la entrada de Bottas para hacer o sea, para cumplir la penalización. Hablábamos de que Hamilton ya había cambiado ruedas, el que quedaba era Vettel intentando pues cambiar un poquito la estrategia, en vez de entrar antes, entrar después. Rosberg había cambiado, se había puesto por delante de Sergio Pérez, y quien venía también muy bien eran Grosjean y Dani Ricciardo, que había perdido posiciones en pista durante estas primeras vueltas. En esta línea teníamos también el abandono de Dani Ricciardo en más o menos la línea de la recta de meta, en un lateral, con lo cual estorbaba bastante poco y se desplegó, en vez de safety car, el virtual safety car, que también tendremos que comentar cuando tengamos un poquito más de experiencia, pero yo creo que está siendo una decisión bastante inteligente el haber metido este elemento de seguridad virtual, y que está ayudando bastante a no desplegar el coche de seguridad cuando no hace falta, o a desplegarlo con mayor facilidad, este safety car virtual, cuando pasa algo, sin que se rompa el ritmo de carrera. Después de este abandono, y de los cambios, Hamilton bastante tranquilo, con Rosberg más o menos a unos 3-5 segundos. Vettel tercero cuando hizo su parada muy alargada, con Romain Grosjean después, que ya pues había hecho las paradas necesarias. Y siguiendo de cerca teníamos a Kvyat, a Sergio Pérez, a Massa, a Kimi y a Verstappen. A partir de ahí, ya teníamos una diferencia con el resto. Había rumores durante gran parte de la carrera, pues se acentuaban más o menos en las últimas 10 vueltas, a la última media hora de carrera, sobre la lluvia, sobre lo que podría pasar con una tormenta que había cercana. Con esto los pilotos intentaban pues tener un poquito salvados los muebles para la parte final, y quien tenía una batalla importante era Sebastian Vettel. Sebastian Vettel, que como decía, estaba seguido de Romain Grosjean. Sebastian Vettel con unas gomas, una estrategia de cambio de neumáticos, pues que había alargado la primera parada y que pretendía llegar al final de la carrera con el segundo juego de neumáticos, sin hacer una segunda parada como habían hecho casi todos los pilotos. Veía los neumáticos bien, pero lo que estábamos observando es que las vueltas pasaban y Romain Grosjean se acercaba bastante a Sebastian Vettel. Unos neumáticos más nuevos, menos problema para conservarlos, y que a falta de unas 4 vueltas Romain Grosjean tenía ya cazado prácticamente a Sebastian Vettel. Por detrás también veíamos a los pilotos que comentaba, que teníamos pues a Kvyat, a Raikkonen, a Massa, a Pérez disputando, pero la parte interesante estaba en Romain Grosjean intentando adelantar a Vettel. Por delante no había cambio de posiciones, ni lo habría hasta el final,
Pero sí, en la última vuelta, después de una lucha entre el alemán y el francés, Sebastian Vettel en la última vuelta, como digo, destrozaba el neumático trasero derecho, poco de haber pasado Grus, y esto hacía que Romain Grosjean se pusiera en tercera posición, ganando esa ventaja pues a Sebastian Vettel, que volvía con la rueda destrozada. La estrategia era buena, pero el resultado ha sido nefasto por ese problema de la rueda. Y así acababa la carrera, como comentábamos, pues en las primeras posiciones con Hamilton y Rosberg sin mayor sorpresa, con 2 segundos entre ellos. Romain Grosjean, que ya entraba a más de medio minuto después de haber conseguido la posición de Sebastian Vettel. Kvyat, Pérez, Massa y Raikkonen entraban más o menos juntos, seguidos también de Verstappen, Bottas muy cerca de ellos, y ya luego Ericsson y Nasser. Vettel quedaba pues una vuelta por detrás, ya perdía bastante, pero aún así quedaba delante de Alonso, de Button, y luego pues de los 2 últimos coches que quedaban, que eran el de Mary y el de Stevenson, que acabaron los 2, que es una buena noticia para el equipo también. Emanuel, con esto, ¿alguna cosa que quieras destacar que se me haya olvidado a mí, o que tengas alguna cosa que añadir? No, si acaso, ya un poco con el análisis de la carrera, por un lado empezar con, antes lo que decías tú, que aquí en Bélgica se introducía todo este asunto de las ayudas de los ingenieros a los pilotos en todo el asunto relacionado con el procedimiento de salida. Y había algún equipo, por ejemplo Rosberg llevaba una chuleta en el volante, no sé si otros pilotos llevaban algo similar, pero el asunto es que si hay algún punto débil que tiene Mercedes, en antaño eran los frenos, ¿no? Y ahora está claro que el punto débil que tiene Mercedes son las salidas. Ya es la tercera carrera consecutiva que al menos un piloto pierde 2 o 3 posiciones, ¿no? Si no es que los que pierden posiciones, como por ejemplo pasó en Hungría. La diferencia está clara, que Mercedes tiene tanto potencial sobre el resto de la parrilla, pues que les permite remontar, ¿no? Y salvo cosa rara, como por ejemplo en Hungría, pues pierden la victoria precisamente por este hándicap de la salida, ¿no? Pero aún así está claro que el punto débil es la salida. Y ahí el resto de la parrilla pues tiene que atacar directamente en la salida, es el punto débil. Rosberg creo que perdió 2 o 3 posiciones, le costó después arrancar y empezar a adelantar, y Hamilton a punto estuvo de un poquito complicársele al menos la primera parte de carrera si Sergio Pérez lo consigue adelantar al final de la recta de Kemmel, ¿no? Finalmente no fue así, pero si Sergio Pérez, que hizo una salida fantástica, que es otro punto del fin de semana, la buena actuación de Sergio Pérez, lo consigue adelantar a Hamilton en esa primera vuelta, Hamilton no lo tendría tan fácil como lo tuvo durante toda la carrera, ¿no? Pero en caso de que Sergio Pérez lo pasara, bueno, le duraría 1 o 2 vueltas, ¿no? Pero bueno, queda ahí para estar pendiente para las próximas carreras la evolución de las salidas con respecto a Mercedes. Después, como decía antes, el asunto de Force India y en especial Sergio Pérez, que bueno, hizo una fantástica salida. De hecho, llegó a pasar el primer parcial primero, pero al final, bueno, el rendimiento del Force India está claro que no es el mínimo para estar ahí en la lucha por el podium, y al final consiguió una 5ª posición muy meritoria y fantástica. Y en cambio su compañero Hülkenberg, pues en la primera vuelta de formación manifestó un problema que de hecho obligó a hacer una vuelta de formación extra, con lo cual la longitud del Gran Premio se pasó de 44 a 43 vueltas.
pues no, Hulkenberg al final no, en esta vuelta de formación se quedó parado y no pudo ni arrancar la carrera, ¿no? Una pena. Después también tuvo problemas Carlos Sainz, que también en esta vuelta de formación extra, pues el coche no perdía potencia. El mensaje típico de esta temporada, ¿no? Que no tengo potencia. Lo metieron en boxes, salió con 2 vueltas perdidas, hizo un tercio del Gran Premio y se acabó retirando, acumulando ya 4 abandonos consecutivos por fallo técnico del monoplaza, algo ya preocupante y que al final de la temporada vas a ver los resultados de la tabla de clasificación entre Verstappen y Carlos Sainz y claro, aparecerá Verstappen con chorrocientos mil puntos y Carlos Sainz con chorrocientos mil puntos menos con respecto a Verstappen y parecerá que la temporada de Verstappen ha sido la leche y en cambio la de Carlos Sainz una debacle, cuando no es así, ¿no? Carlos Sainz es un piloto muy rápido en clasificación, aquí en Bélgica quedó en la Q3, pasó a la Q3, pero claro, si el coche pincha pues no puede hacer nada de él, ¿no? Y pienso y quiero creer que la gente en Toro Rosso y en Red Bull pues tendrá esto en cuenta y no será tan macabra como para decir a Carlos Sainz, mira Carlos, me da exactamente igual que el coche se vaya a la mierda o que abandones Gran Premio para Gran Premio, pero has quedado por detrás de Verstappen en el campeonato y te vamos a dar latigazos durante la pretemporada, ¿no? Helmut Marko es muy de ser macabro, ¿no? Pero imagino que no llega a ese punto de ser tan macabro con Carlos Sainz viendo, pues esto, 4 abandonos consecutivos. Es casi ponerse al nivel de Pastor Maldonado, que otra vez volvió a abandonar en un Gran Premio donde su compañero de equipo Grosjean sacó petróleo de ese Lotus. Un Lotus que está pasando por dificultades tremendas, que Gran Premio a Gran Premio tienen que confirmar que lo van a correr. Una vez es porque no le pagan a Pirelli, otras veces porque no le pagan a Mercedes, otras veces por un contrato del año pasado de un piloto que le prometieron ciertas cosas y no pudieron cumplir. O sea que el Lotus los tiene aquí arriba y tienen que confirmar carrera a carrera que van a disputarla, y Grosjean ha hecho un carrerón tremendo. Seguramente hubiera adelantado a Vettel, seguro con alguna dificultad. Vettel hubiera puesto bastante oposición, pero yo creo que lo hubiera adelantado en la última vuelta, por los pelos seguro, pero yo creo que lo hubiera adelantado y Grosjean hubiera de todas formas conseguido esa tercera posición muy merecida. Y bueno, al menos le da una alegría a Lotus, porque por la parte de Maldonado son todo tristezas, ¿no? Por el viernes el enésimo accidente y después en carrera, al menos por lo que ha dicho oficialmente el equipo, al parecer Maldonado en la primera vuelta, en la parte 2, Rus, Radillon y todo esto, se comió demasiado los pianos y eso provocó un daño tal en la unidad de potencia pues que el coche se quedó parado. Y en el equipo ya directamente han dicho que es cosa de Maldonado, que el coche se ha fallado es por culpa de él. Y la verdad es que tiene sentido, porque Lotus ahora lleva Mercedes y ver un fallo de fiabilidad en un coche con Mercedes es casi como buscar el santo grial, ¿no? O sea que el equipo no se ha modido, no ha esperado un segundo a echarle las culpas a Maldonado, ¿no? Y después, en cuanto al resto, si acaso decepcionante la actuación de Ferrari, ¿no? Imagino que ellos esperaban estar muchísimo más cerca de Mercedes y en ningún momento tener tantas dificultades para llegar al podio, ¿no? O sea, por un lado, ya quitando de la ecuación todo lo que le pasó a Raikkonen con el problema en clasificación y tal, que ya arrancó 17º, si no voy mal, pues quitando a Kimi de la ecuación, la actuación de Vettel, pues noveno en el sábado, y claro, tuvieron que hacer una estrategia a la desesperada para intentar sacar algo potable del Gran Premio, y al final acabó derivando en esa explosión del neumático, ¿no? Y la verdad es que el rendimiento de Ferrari preocupante de cara a Monza, principalmente, que es la primera estación que tenemos ahora,
y también preocupante de cara al final de la temporada, ¿no? Se vuelve a confirmar, año tras año se vuelve a confirmar que Ferrari sí. Es posible que empiece el año de forma potente, pero a evolucionar el coche le está costando horrores evolucionar el coche durante la temporada y ganar rendimiento a lo largo del año, ¿no? A diferencia de Red Bull, Mercedes y de otras escuderías que sí, durante el año consiguen sacar rendimiento con las respectivas evoluciones, pero a Ferrari les cuesta horrores y lo están pagando. Aquí no solo Red Bull les puso chicha en la parrilla, sino que Lotus, Force India, los Williams, Toro Rosso, o sea, estuvieron peleando de tú a tú con ellos. O sea que, desde luego se lo tendrán que... Arribavene tendrá que poner ahí en orden a los ingenieros y tal para que saquen petróleo de las evoluciones respectivas, y ya de cara al próximo año Ferrari tiene que solucionar esto sea como sea, porque si quiere ganar el título tiene que saber evolucionar positivamente el monoplaza a lo largo del año. Es esencial si lo quieres hacer en un campeonato que dura 20 o 21 carreras, ¿no? Antaño, que duraban 14 o una cosa así, pues sí, estaban más holgado, o con la reglamentación anterior que podías rodar todo lo que quisieras, ahí Ferrari pez en el agua, hacían lo que querían, pero ahora pues no es la misma situación y es un hándicap tan gordo que le está costando muchas aspiraciones, y a Fernando Alonso le costó campeonatos, y a Vettel, pues si no se lo soluciona, se le seguirá costando aspiraciones al título, ¿no? Y con respecto... y poco más la verdad. Me pondría a parar a comentar alguna cosita más, pero más o menos lo dejo ahí porque podría hablar de McLaren, pero mejor no hablar de McLaren. De McLaren ya han hablado sus propios integrantes. Fernando está en una época muy zen, pero creo que Jenson Button, las declaraciones sí que han sido un poquito más duras y que bueno, un poco en esa línea, ¿no? Esto no puede seguir así, y si el año que viene no han dado un salto de calidad y este año ya demuestran algo, pues no se va a poder contar con ellos en una temporada larga. Luego de lo que has comentado tú, sí que la idea es un poco el hecho de que detrás de Mercedes lo que hay es un popurrí de equipos. Hoy te toca a ti, mañana me toca a mí. Hay un par de pilotos que sí que están teniendo más problemas, Pastor Maldonado, Carlos Sainz, que tendrían que hacerlo mejor, sobre todo lo que tú decías, ¿no? De Carlos, de lo bien que empezaba la temporada, pero los problemas que está teniendo, que no está teniendo su compañero Max Verstappen, y que están pues desluciendo un poco el estreno de Carlos. Y sobre todo, bueno, el dominio aplastante de Mercedes, que bueno, lo único, no ha habido problemas de Nico hacia Hamilton, no lo ha puesto en ningún momento, yo creo que en apuros durante la carrera. En el momento en que se ha puesto a rodar en segunda posición, han mantenido las distancias, y de hecho cuando se puso segundo más o menos alcanzó los 3 segundos y ahí se quedó, de 3 a 5 segundos más o menos de margen, y es como llegaron a la meta. Y decir, yo no sé si te ha dado la sensación, pero esta carrera los hemos visto muy poco. La realización se ha centrado pues en lo que podía dar algo que ver, porque ni Hamilton ni Rosberg han supuesto interés para ellos, y los hemos visto muy pocos. No sé si es la misma sensación que tienes tú. Sí, es posible, entre otras cosas porque quizás detrás de ellos ha habido más algún duelo interesante, ¿no? Por ejemplo, lo de Vettel y Grosjean, también un tridecino que se formó entre Pérez, Massa, Raikkonen y por ahí a la última parte de carrera. Ha habido alguna cosita por ahí que quizás ha hecho que tanto Hamilton como Rosberg pues salgan menos en pantalla, ¿no? Algo que se ha agradecido, ¿no? Que la carrera haya dejado algo para ver. Podemos recordar un poco cómo han quedado bueno, pues las tablas finales con Hamilton. Sigue mandando en el campeonato de pilotos con 227 puntos. Segundo su compañero de equipo con 199 puntos.
Están ya pues a una distancia interesante, algo más de una carrera. Luego caeríamos hasta los 160 puntos que tiene Sebastian Vettel en tercera posición, 82 su compañero de equipo, Kimi Raikkonen, 82 también Felipe Massa con el Williams, Valtteri Bottas sexto con el otro Williams, 79, luego Dani Kvyat 57 puntos, Dani Ricciardo con 51. Hasta aquí hemos visto pues los dos Mercedes, los dos Ferrari, los dos Williams, los dos Red Bull, y ahora ya empezamos un poquito a barajar. Tendremos a Romain Grosjean con el Lotus, 38 puntos, noveno. Max Verstappen con el Toro Rosso, décimo, con 26 puntos. Un décimo es Sergio Pérez con el Force India con 25 puntos. 24 tiene Nico Hülkenberg, es decimosegundo, también con el Force India. Felipe Nasser con 16 puntos es decimotercero con el Sauber. Pastor Maldonado, decimocuarto con el Lotus, 12 puntos. Luego vendría Fernando Alonso, decimoquinto con el McLaren, 11 puntos. Carlos Sainz tendría 9 puntos con el segundo Toro Rosso. Marcus Ericsson sería 17º con 7 puntos con el otro Sauber. Jenson Button estaría 18º con el segundo McLaren con 6 puntos. Y ya luego vendrían pues Roberto Mer y William Stevens con los Marussia con 0 puntos cada uno. Y aquí quizás, si te parece, Dani, podemos comentar un poco el tema de los neumáticos, ¿no? Porque ha sido un poco la polémica del fin de semana y la ha desatado Sebastian Vettel sin lugar a dudas, ¿no? El viernes le explotaba un neumático en los libres a Rosberg, que bueno, afortunadamente lo único que le provocó fue algún daño provocado por la propia expulsión del neumático al monoplaza, y pocos daños más porque no llegó a impactar con el muro, ¿no? Ya metidos en carrera, en Mercedes pusieron precauciones en el coche, especialmente de Rosberg, le tuvieron que cortar parte del fondo plano, pusieron pintura por si acaso tocaba el neumático para que les sirviera de chivado y tal, pero bueno, el Gran Premio fue normal y no pasó nada hasta el asunto de Vettel, ¿no? Que faltando 2 vueltas, si no voy mal, pues a la salida de Eau Rouge en el radillón, a la salida del radillón, pues más que explotar, el neumático se desmembrenó, ¿no? Y ahí acabó su carrera completamente, ¿no? Y aquí hay 2 posturas que yo la verdad no sé dónde posicionarme y comparto parte de una y parte de la otra, ¿no? Por un lado, Pirelli decía, y por ejemplo Niki Lauda se ha mostrado a favor de esto, y otros pilotos y otros miembros del paddock. Pirelli decía que aquí cada juego de neumáticos tiene un número de vueltas límite, y si te sales fuera del límite, pues Pirelli no es responsable de lo que te pueda ocurrir, ¿no? Que es lo que le ha pasado en teoría a Vettel, ¿no? Que en teoría aproximadamente unas 22 vueltas podía hacer ese juego de neumáticos y él ya estaba haciendo, cuando le estalló, sobre 28 o 29, ¿no? Y por otra parte está el asunto de la otra parte, que decía Vettel y apoyada por Rosberg, que es inadmisible que un neumático estalle, ¿no? Y la verdad es que, como decía antes, yo comparto ambas, ¿no? Suelo defender a Pirelli porque a Pirelli, cuando formó parte del Gran Circo, le pusieron lo que tendría que hacer, ha cumplido, pero siempre con detractores importantes a lo largo de esta estancia de Pirelli en la Fórmula 1, ¿no? Y por otra parte también comparto un poco el punto de vista de Vettel, ¿no? Porque si, tal como dice Pirelli, el stint de Vettel se estaba saliendo de los márgenes razonables, ya estaba, pues si 22 era lo máximo, pues él estaba haciendo 28, pues eso no se traducía en una pérdida de tiempo tan sustanciable en el ritmo de Vettel, ¿no? Es cierto que Grosjean lo estaba cogiendo, pero le estaba costando cogerlo, o sea, iba décima, no como no estamos acostumbrados de vez en cuando a ver como un coche coge a otro pues de 2 segundos, en 2 segundos o incluso más cuando el neumático que va por delante empeora, ¿no? Y el punto es
pues que quizás ese neumático de Pirelli, si fuera todo lo correcto, pues antes de llegar a desintegrarse, pues primero la primera capa de neumático se va y lo único que le queda es la lona y claro, el tiempo de vuelta es tan desastroso que fuerza al piloto a entrar, ¿no? Y en el caso de Vettel, y un poco lo que reclama Ferrari, es que los tiempos de Vettel eran consistentes, no se estaba aquello pues hundiendo en tiempos ni nada, y no había ningún síntoma de algo de lo que se avecinaba, ¿no? Y lo que se avecinaba era la explosión, ¿no? Con lo cual yo un poco comparto esas dos posiciones, ¿no? No sé vosotros si compartís una o también estáis entre la espada y la pared. Bueno, vosotros lo comenta así, Manuel, porque se acaba de unir a nosotros Gerardo. Muy buenas, Gerardo. Muy buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Sí, justo ahora, ¿no? De hecho, no sé cuáles son las dos opciones que ha comentado Emanuel. Pero... Bueno, Emanuel, sí. Emanuel lo que comenta, estamos hablando de los neumáticos, sí, de los problemas que ha habido de fiabilidad este fin de semana, en cuanto a que algún piloto, bueno, pues ha tenido problemas de que le han estallado, como es el caso de Nico Rosberg, el tema que ha habido pues con Sebastian Vettel, que los ha estirado más de la cuenta, y que, como Emanuel comentaba, si quieres, Emanuel, coméntaselo tú rápidamente de nuevo, esas dos tendencias que hay en el paddock, y a ver cuál se ajusta más a lo que piensa Gerardo. Pero en resumido, que no hay que... Sí, por una parte Pirelli dice que Vettel se pasó de las vueltas, digamos, entre comillas, seguras, que en teoría son 22 para ese compuesto, y él andaba por 28, y dicen, te pasaste las vueltas seguras, pues es tu responsabilidad, nosotros ya no podemos hacer nada, ¿no? Y por otra parte, la opción de Vettel y Ferrari es que es inaceptable que un neumático estalle sin preavisarte, por así decirlo, y lo normal es que un neumático no estalle, sino que su rendimiento se vaya degradando de tal manera que hasta acabar en las lonas, como hemos visto en alguna ocasión, ¿no? Y en cambio el ritmo de Vettel no mostraba eso, sino que sí, era más lento que Grosjean, pero por escaso margen, y nada le hacía indicar a Vettel y a Ferrari que el neumático de un momento para otro iba a estallar, y aparte no sabes dónde va a estallar. Me parece absurdo. Quiero decir, se llaman carreras por algo, ¿sabes? Arriesgas y a veces te sale bien y a veces te sale mal. Recuerdo carreras de Sebastian Vettel donde Pedro de la Rosa, comentando, decía que era imposible que pudiera hacer tantas vueltas y que tendría que en algún momento cambiar, y conseguía estirar los neumáticos hasta el límite. Que ahora salga la escudería y diga que es inaceptable y que el neumático debería debería dar avisos antes de explotar. Pues yo también le podría decir a Ferrari que sus coches en los años pasados también tenían que haber avisado antes de que reventara un motor o antes de que tuviera un problema técnico. Se llaman carreras, es decir, si tú sabes que tienes que entrar y no entras y te revienta el neumático, acéptalo. Es decir, oye, hicimos una apuesta, nos podía haber salido bien, nos ha salido mal. Punto. Es que, ya digo, creo que alguna vez lo he dicho en este podcast, al final vamos a transformar la Fórmula 1 en baloncesto, donde cualquier mínimo toque, cualquier cosa que se salga de lo más puro y exquisito y limpio, pues habrá que regularlo o es culpa de alguien. Se llaman carreras, es decir, y es justamente por eso, por lo que hay gente que pagamos para poder verlas en televisión o en un circuito. Sí, es cierto que hay una diferencia entre la explosión de Rosberg el viernes y lo que le pasó a Vettel, ¿no? Lo de Rosberg es claramente una explosión y aparte escasamente vueltas, que quizás lo de Rosberg sí que es menos explicable porque explota por explotar y apenas hay desgaste en el neumático, ¿no? Y sin embargo, en el de Vettel sí hay una explicación lógica, ¿no? Que el tío iba 28 vueltas y en teoría, digamos, lo recomendable es que hiciera muchísimas menos, ¿no? Es que es mucho más sencillo. Dani, tú tienes un trabajo, digamos, técnico, ¿verdad? Sí, un trabajo técnico, vale. sí. ¿Cuántas veces para un usuario ha ocurrido algo que es inexplicable y que incluso pues se puede contar de una forma, digamos, muy paladina, ¿no? Es decir, por supuesto, te lo explican de una forma y dices, ostras, qué extraño, y tú, como experto,
dices, no, esto, o sea, tiene todo el sentido del mundo y ha pasado por esto, por esto, por esto. Otra cosa es que tú no lo veas o no lo quieras ver. Eso pasa, claro, pasa muchas veces cuando para ti es un poco, o sea, es desconocido, es un poquito la magia, o como antes comentaba con Manuel. El tema de los comisarios cuando toman las decisiones. Nosotros, claro, criticamos que son lentos, que tardan, que cómo puede ser que den tantas vueltas, que eso es impensable. Pero claro, están viendo muchas cámaras, están viendo muchos coches rodar, están viendo muchas cosas aparte de decidir. Entonces puede ser eso, y que tienen la desconocimiento, la responsabilidad. Es decir, que al final lo que ellos van a decir va a misa. Otra cosa es que tú digas, bueno, pues entonces faltan comisarios, faltan tal. Pero que Ferrari diga, es inexplicable. O sea, tú y yo y Emmanuel podemos decir, es inexplicable lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque en el fondo, aunque aquí nos sentamos a hablar, no tenemos un 1% de idea de lo que es la Fórmula 1 si mañana nos quisieran contratar para dedicarnos profesionalmente en una escudería. No tenemos el 1% necesario de los conocimientos. Pero que Ferrari diga que es inexplicable, hostia, perdón, manda leches. Sí, no sé. Eso coincide, no sé si os acordáis también, creo, el año pasado, hace 2, precisamente también en Bélgica, cuando Red Bull, creo que fue Red Bull, utilizó un canvas en las ruedas ajeno al recomendado por Pirelli y claro, le pasaron cosas inexplicables, por así decirlo. Claro. Y a este respecto, Pirelli también argumentaba que hace 2 años, en el 2013, les pidió a los equipos y a la FIA que vamos a aclarar todo esto de la seguridad y vamos a poner un número de vueltas exacto que puede hacer como máximo cada compuesto, ¿no? Y tanto la FIA como equipos y tal lo desecharon. Y al final se puso un sistema de porcentajes que el neumático, la opción Prime, pues creo que es un 50% de la mitad del Gran Premio y el Ocean el 20%, o sea, algo así. En vez de exacto, sistema de porcentajes. Y bueno, al final nos montamos con un conflicto, porque se ha generado un conflicto que, claro, hay muchos intereses en juego, porque justo cuadra en un tiempo donde la FIA y la FOM, o sea, Eccleston, tienen que decidir el suministrador de neumáticos del futuro. Y claro, hay muchos intereses en juego, ¿no? Y Pirelli, ¿qué va a hacer al respecto? O sea, porque Pirelli ya ha tenido problemas cortos, por así decirlo. Todos recordamos Gran Bretaña hace unos años y a raíz de eso se cambiaron algunas cosas y vamos a ver cómo sale de esta, ¿no? Si también decide cambiar algo referente a los neumáticos, si carcasa, compuestos o vete tú a saber qué, o simplemente deja que las aguas se calmen y simplemente que el paso del tiempo pues haga callarse a Vettel, a Rosberg. Es que también es curioso que, por ejemplo, Lauda salga a defender a Pirelli y en el mismo equipo sea Rosberg el que les dé con la estaca. O sea, todos conocemos a Lauda, vale, todos los tenemos, exacto. pero se supone que Lauda es un directivo no ejecutivo de la escudería. Se supone que es el que trajo a Hamilton. Se supone que alguna decisión, aunque no sea ejecutiva, toma, o sea, o habla con Rosberg alguna vez, se supone, pero insisto, ya sabemos cómo es Lauda, pero no sé, algo de correlación. Pero Emma, Lauda, por encima de todo lo que has dicho, es piloto de Fórmula 1. Y piloto de Fórmula 1 de donde la gente moría cada año, ¿sabes? Es decir, entonces a él que de repente te pases de vueltas y te reviente un neumático, para él eso es, nuevamente lo digo, son carreras. Es decir, es lo que significa la Fórmula 1. El arriesgarse para conseguir la gloria o irte al muro, ¿sabes? Es decir, ya está. Si es que para mí es sencillo en ese aspecto. Sí, detrás de todo esto, no sé si estás de acuerdo, Gerardo, antes os comentaba en mi análisis que Ferrari no debería centrarse en el asunto del neumático. Lo preocupante es su rendimiento durante todo el fin de semana, que no ha estado a la altura de al menos estar detrás de los Mercedes, que al menos es lo poco que se le puede exigir a Ferrari, que ya sabemos que Mercedes son inalcanzables, pero al menos mantente ahí detrás de ellos. Pues no, este fin de semana Vettel salía 9º y ha tenido que recurrir a esta estrategia sui generis para entrar en el podio. No le ha salido, rana, mala suerte.
Y en cambio Kimi sí ha recuperado desde la 17ª posición, creo, pero ahí se ha quedado. Sus expectativas, fallo también en clasificación y en general el rendimiento preocupante. Lo mismo que le pasó a Fernando toda su vida. Antes comentaba que un fallo crónico de Ferrari que se tiene que recuperar si quiere optar al título, que es saber evolucionar el monoplaza positivamente a lo largo de la temporada. Y este año Ferrari ha vuelto al menos mi impresión, recaer en el mismo error. No saben evolucionar el monoplaza a lo largo de la temporada. Bueno, yo creo que tal vez sea un poquito temprano para juzgar eso. Es decir, yo creo que bueno, ahora de hecho, bueno, viene otro gran premio en el que es difícil conocer exactamente, ¿no? Es decir, la evolución del Fórmula 1 de cualquier escudería, pero en las próximas carreras sí que podremos confirmar si se ha hecho una buena evolución o si han solucionado un problema, que era crear un buen coche en marzo, tener en la pista un coche que pueda competir y que pueda optar a podio y a ganar en marzo. Eso creo que lo han solucionado, al menos han encontrado la luz, y otra cosa pues es la evolución, pero yo creo que a lo mejor es un poquito temprano para poder decirlo. Sí, habrá que ir viendo cómo acaba la temporada para poder asegurarse eso. Y quizás llega un momento donde Ferrari, digamos que tiene opciones serias de ganar grandes premios por ese punto débil que le ha surgido a Mercedes, que son las salidas, ¿no? En Hungría le pasó eso precisamente. Y ahora que Mercedes tiene ese hándicap, que vamos a ver hasta cuánto dura, porque seguro que lo van a solucionar, pero vamos a ver, pues tiene al menos de partida, después ya sería cosa de Mercedes adelantarlos, pero al menos en la salida, pues yo que sé, un Vettel se pone tercero, pues viendo cómo han sucedido las últimas carreras, es factible que se ponga primero. Ya lo que surja durante el fin de la carrera, ya pues seguramente Mercedes consiga adelantar o no. Habrá que verlo, pero al menos Ferrari sabe que Mercedes de momento tiene ese punto débil y lo debería estar aprovechando. Y no lo está aprovechando, salvo la selección de Hungría. Habrá que estar un poco pendiente de lo que vaya haciendo el equipo Ferrari, porque recordemos que han invertido en mejorar el túnel de viento, en poner a los... Bueno, creo que tenía un equipo de ingenieros a nivel de estrategia en Maranello, trabajando duramente para esto, y que bueno, como no aprovechen, como dice Manuel, los fallos que pueda tener Mercedes, pues vamos a tenerlo pues bastante complicado. Y ahora que está aquí Gerardo, ya comentamos el asunto de que Kimi renueva con Ferrari. ¿Qué opinión te merece, Gerardo? ¿La compartes o ves que es la única opción así más o menos potable que hay sobre el mercado, que tendría sobre el mercado Ferrari? La simple continuidad y un problema menos. Bueno, para mí yo creo que es una grandísima noticia para Kimi, quiero decir, porque va a cobrar una pasta que ninguna otra escudería le puede pagar, dando un rendimiento mediano, no mediocre, pero tampoco ni mucho menos destacable. Para Ferrari, sin embargo, yo creo que es una oportunidad perdida para hacer algo diferente. Es decir, Ferrari cambió un campeón por otro, es decir, cambió a Fernando Alonso, que como cartucho ya estaba gastado y no había conseguido el resultado que ellos pensaban, ya fuera culpa de Fernando o de Ferrari, ese es otro tema. Y trajeron a Sebastian Vettel, que era un fichaje que nosotros pensamos que era, y seguimos pensando, ¿no?, que es muy inteligente el traer a un tricampeón del mundo que acababa una época en Red Bull, pues para que la iniciara en Ferrari. Realmente, ¿qué es lo que necesitas en el segundo puesto, en el segundo coche? Pues a otro campeón que es mayor todavía que él. Es una opción, quiero decir, al fin y al cabo McLaren también la tiene con Fernando y con Jenson. Sin embargo, McLaren está en una situación totalmente diferente, y yo creo que justamente además porque habría McLaren ese reto con Honda, el buscar toda la experiencia posible y la capacidad para desarrollar. Ferrari, yo creo que podía haber apostado pues por una joven promesa, o un piloto, digamos, más joven que le sirviera y que fuera ese Lewis Hamilton del futuro, es decir, un piloto que ahora fuera un poquito gregario de Vettel para en unos años desafiarle, desde mi punto de vista. Pero bueno,
Yo creo que son este tipo de decisiones, a ver, no puedo decir que sean equivocadas porque es muy aventurado por mi parte, pero sí que son este tipo de decisiones en las que a veces peca de conservador Ferrari. Bueno, habrá que ir haciendo esta pregunta también cuando vengan Juan y Agustín, para ver si opinan un poco como nosotros. Yo creo que lo que podemos recordar, creo que antes Emanuel lo que no comentamos fue constructores, que hicimos ahí una pausa cuando entró Gerardo rápidamente. Bueno, Mercedes 426 puntos, 242 tiene Ferrari, tercero es Williams con 161, Red Bull con 108, Lotus con 50, Force India 49, Toro Rosso 35, Sauber octavo con 23 puntos, 17 tiene McLaren y décimo Marussia con 0 puntos. En la porra del podcast pasado estabais Juan y tú, Emma. Hamilton, Rosberg, Vettel, dijo Juan. Tú dijiste Vettel, Hamilton, Bottas, con lo cual Juan es el que más se acerca. Habría acertado, en todo caso, 2. Y en cuanto a la porra que habéis hecho vosotros en el blog, que es la que más os interesa, la clasificación para esta carrera: en primera posición Arturo con 147 puntos, segundo GM con 141, los mismos puntos que Jos Basso, que es tercero, cuarto Vaca Amarela Racing con 138 puntos, Manuel Navarro es quinto con 135, Richie Galón es sexto con 133, 129 Grand Moff Tarkin, que es séptimo, octavo es Dado 3 con 128 puntos, los mismos que José 85-45, que es noveno, y cierra el top 10 Chic con 126 puntos. Esto en cuanto a la clasificación de esta carrera. La general mandada por Richie Cugalón con 1.664 puntos, 1.605 tiene Jos Basso, tercero es Reistlin con 1.600 puntos, Zambra cuarta posición con 1.598, 1.592 tiene Robert 2, que es quinto, José es sexto con 1.568 puntos, séptimo es Mad Max con 1.563, MJ Tardos octavo con 1.556, novena posición José 85-45 con 1.545 puntos, y décima posición Emanuel con 1.544 puntos. Como veis, en menos de 120 puntos entre el primero y el décimo, que es Emanuel y Richie Calón, con lo cual la cosa está todavía bastante apretada. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más. Gerardo, tú que has hablado menos, alguna cosa que quieras comentar, añadir. Emanuel, ¿alguna cosa más? No, yo, bueno, por mi parte no. La verdad es que tampoco sería momento de recordar cosas pasadas de la carrera. Lo único, pues ver un poquito el impacto del todo el tema del embrague y de lo que se esperaba, y yo creo que tampoco ha sido para tanto, aunque vimos una salida muy interesante, donde además Grosjean hizo una gran salida y una gran carrera. Y bueno, pues estar pendiente un poquito ahora de cómo evoluciona, y se viene un gran premio muy interesante que tendremos que seguir con ganas. ¿Tú te lo has pasado bien? Lo que pude ver, porque a veces, ya sabéis cómo es esto, que los domingos a las 2 yo creo que hago una petición, voy a hacer una petición en alguna página de firmas para que cambien la hora de las carreras al menos en España, que se suele comer a esa hora, y como te pille un domingo de verano, lo más normal es que te pille o lejos de la tele o si estás cerca, pues no le puedes prestar toda la atención. Pero bueno, lo que pude ver, lo que pude disfrutar, sí, la verdad es que me pareció una carrera interesante. Bueno, pues eso es lo importante. Os recordamos entonces que la próxima carrera será en breve, creo que lo comentó ya Manuel, será en Monza dentro de 2 semanas, la semana del 4-5-6, el fin de semana del 4-5-6 de septiembre, ya en el próximo mes, y que bueno, pues os esperamos para el previo, que será la semana que viene. Y agradeceros eso, que estéis ahí. Y ahora Manuel y Gerardo recordarán las formas de contactar con nosotros.
Yo recuerdo que lo más importante es acordaros de desdevox.es, que es la página web donde tenéis acceso a toda la información del podcast, donde podéis dejarnos comentarios y donde encontraréis las formas de contacto que ahora os comentarán Gerardo y Emanuel. Yo me despido, un saludo y hasta luego. Bueno, pues como siempre, las formas de contacto, las más sencillas desde el correo electrónico, desde boxespodcast@gmail.com, como en redes sociales nos tenéis en Facebook y en Twitter, desde boxespodcast, y en Facebook, si buscáis desde boxespodcast, nos encontráis allí y podéis dejarnos comentarios, sugerencias, quejas, feedback, lo que queráis, que para eso estamos, para escucharos y para hacer de este podcast un podcast de todos. Hasta la próxima. Y yo recuerdo que tenemos disponible nuestra aplicación en la Google Play Store, y si no os pasáis directamente por la Play Store y buscáis Desde Boxes, pues en desdevox.es, pues ahí tenéis el enlace para descargar la aplicación. Y por mi parte nada más, y ya nos escuchamos en la próxima carrera.